El gran ejército chino se queda sin dinero. ¿Puede China mantenerse como potencia militar con un ejército que enfrenta restricciones presupuestarias? Porque la Comisión Militar de China publicó un documento sobre las medidas de luchar duramente y construir un ejército con diligencia y ahorro. 深入贯彻习近平强军思想，围绕转变监管模式，注重成本控制。 Tras la draconiana política de cero COVID entre 2020 y 2022, que vació las finanzas locales, una oleada de recortes salariales para los funcionarios ha barrido casi todas las provincias chinas. Algunos analistas creen que el gobierno tiene que garantizar el gasto militar, por lo que no se atreve a recortar el salario del personal. Pero, para ahorrar dinero, puede recortar la financiación para la adquisición de equipos militares y la formación de los mismos. Hablando de gastos militares, tenemos que hablar de la corrupción imperante en el ejército chino. Se informa de que en los 10 años comprendidos entre 2013 y 2022, el gasto militar ascendió a unos 226.400 millones de dólares, aunque se cree que ese número es mucho mayor. Según una estimación conservadora, el 20% del mismo se lo llevan funcionarios corruptos. Por eso, se trata de una declaración pública o una señal de que el gobierno se está quedando sin dinero para el ejército. En este video te lo contamos. Soy Juan Pablo y bienvenidos a China Libre. ¿Qué implicaciones tiene el recorte del presupuesto militar chino para la estabilidad de la seguridad nacional? Esta declaración pública sobre las medidas de luchar duramente para construir con diligencia y ahorro el ejército chino sugiere que el gobierno está enfrentando serias limitaciones financieras que impactan directamente en la capacidad operativa del ejército. Parece indicar que la situación financiera del gobierno es muy crítica. La política de cero COVID entre 2020 y 2022 vació las finanzas locales. Desde la segunda mitad de 2021, casi todas las provincias chinas han experimentado recortes y la crisis financiera se ha extendido incluso a las Fuerzas Armadas. Ha surgido la preocupación de que la disminución del tratamiento de los militares y la policía refleje las limitaciones financieras del régimen chino. Según informes, los recortes salariales también han afectado al ejército, con retrasos en los pagos de sueldos y pensiones. Muchos veteranos y funcionarios han confirmado que no reciben sus pagos a tiempo y los subsidios militares ya no están disponibles. Además, los recortes salariales en los institutos de investigación militar han sido significativos, con reducciones hasta el 30%. Esto plantea la preocupación de que el ejército y la policía podrían quedar en una situación precaria. Algunos analistas sugieren que, aunque el régimen comunista intenta garantizar el gasto militar, la falta de fondos puede llevar a recortes en la adquisición de equipos y en la formación militar, lo que podría debilitar la capacidad de defensa del país. ¿Puede China mantener su estatus como potencia militar global con un ejército que enfrenta recortes salariales y restricciones presupuestarias? La realidad es que los desafíos financieros podrían comprometer la eficacia y la moral de las Fuerzas Armadas chinas. La capacidad del gobierno chino para manejar esta crisis financiera determinará no solo la fortaleza de su ejército, sino también su posición en el escenario mundial. En medio de las preocupaciones sobre los recortes en el presupuesto militar, surge una cuestión aún más preocupante: la profunda y persistente corrupción en el ejército chino. En la década de 1990, el gasto militar chino había aumentado a 181.000 millones de dólares. Durante este tiempo, figuras como Jiang Zemin, quien comenzó la persecución y el genocidio a los practicantes de Falun Dafa, una disciplina milenaria de la escuela Buda,
controlaban el ejército, permitiendo que la corrupción se extendiera sin control. Casos emblemáticos como el de Gu Chun-shan, quien acumuló más de 300 propiedades y 23 amantes, mientras se enriquecía con 83 millones de dólares en sobornos y corrupción. Destacan la magnitud del problema. Igualmente de alarmante fue el caso de Xu Tai-ho, cuyo sótano de 2.000 metros cuadrados albergaba 1 tonelada de dinero en efectivo. La corrupción se institucionalizó hasta tal punto que había precios fijos para ascensos y rangos dentro del ejército, con cifras que oscilaban entre los 30.000 y 1.400.000 dólares. A pesar de las purgas anticorrupción de Xi Jinping, que resultaron en la destitución de al menos 160 generales, la corrupción sigue siendo una amenaza. ¿Puede la corrupción en el ejército chino superar los recortes presupuestarios y mantener su integridad operativa? Entre 2013 y 2022, el gasto militar ascendió a unos 226.400 millones de dólares y se estima que al menos el 20% de este presupuesto ha sido desviado por funcionarios corruptos. Para contrarrestar esto, Xi Jinping ha intentado mejorar el tratamiento y los salarios del personal militar, aumentando los sueldos 3 veces entre 2014 y 2021. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el problema de la corrupción persiste. ¿Puede el ejército chino mantener su eficacia frente a la doble amenaza de recortes presupuestarios y corrupción endémica? La capacidad del gobierno chino para abordar estos problemas determinará no solo la fortaleza de su ejército, sino también su capacidad para mantener la seguridad y estabilidad nacional en un entorno global cada vez más desafiante. Si te gustó el video, dale like, déjanos tus comentarios y suscríbete a China Libre.